¿Qué haces cuando el destino te une a quien ni siquiera cree que mereces vivir? Recuerdo el sonido de mis latidos golpeando como tambores contra mi pecho, mezclándose con el crujir de la nieve bajo mis rodillas. Era de noche, pero el silencio pesaba más que la oscuridad. El viento arañaba mi piel, y el frío no solo se sentía en mis huesos, sino en mi alma. Lo vi acercarse, con la luna detrás de él como un halo pálido, como si incluso la luz temiera posarse sobre su figura. Aldrich Valenthorn, el rey de los lobos rotos, el hombre que nunca miraba a nadie a los ojos, porque sabía que nadie tenía el valor de sostener su mirada, excepto yo. «Si vas a matarme», susurré, aterrada y temblando, «solo dime por qué el destino me trajo hasta ti». Sus ojos se detuvieron en los míos. Silencio. No era solo miedo lo que habitaba en esas pupilas. Era algo más peligroso, reconocimiento, como si, de alguna manera inexplicable, él ya me hubiera visto antes, aunque eso era imposible, debajo de mi abrigo destruido. Mi mano aferró el pequeño colgante de luna que siempre llevaba conmigo. Era lo único que aún me pertenecía, lo único que había sobrevivido conmigo. Él dio un paso más. Nadie respiró, ni siquiera los lobos que lo escoltaban. Lo escuché murmurar algo tan bajo que no supe si era voz o pensamiento. Ella... No sé cuánto duró ese momento, una eternidad o un latido. Entonces todo cambió, pero eso viene después. Primero, déjame contarte cómo llegué a ese instante, cómo una omega rechazada, invisible y sin manada, terminó frente al alfa más temido de todos los reinos, cómo una joven sin nombre, ni voz, ni fuerza, se convirtió en algo mucho más poderoso que cualquiera de sus títulos. No comencé siendo valiente, tampoco fuerte. Yo solo era el Ara Miren. 20 años. Y un lugar en el mundo que no existía. Si alguna vez creí que el silencio era vacío, estaba equivocada. Hay silencios que gritan, silencios que sangran, silencios que te obligan a escuchar lo que el corazón no está listo para aceptar. Mi historia comenzó mucho antes de esa noche, antes de que los ojos del rey Alfa se clavaran en mí como fuego helado. Comenzó en los confines de una aldea donde nadie decía mi nombre, pero sí mi condena. Defectuosa, débil, diferente, una omega sin manada, sin padre, sin fuerza, una que nunca transformó, nunca rugió, nunca obedeció. A mí no me gritaban, a mí me ignoraban, y eso duele más. Recuerdo el día que todo terminó. El aire olía a humo y despedida. Me pararon en la plaza central, no como una enemiga, sino como un error. No hubo juicio, ni ceremonia, solo palabras frías disfrazadas de verdad. No sirves para nada, no traes honor, ni fuerza, ni hijos. No tienes lugar entre nosotros, y nadie dijo nada en mi defensa. Nadie. Ni siquiera yo. Quizás porque, en ese momento, yo también lo creí. Tal vez sí era un error en un mundo que solo respetaba la fuerza, la transformación, el instinto salvaje. Yo no tenía nada de eso. Lo único que tenía era ese colgante de luna. No recordaba quién me lo había dado. Solo sabía que era mío, y que, de alguna forma, me recordaba que aún existía algo en mí que no podían expulsar. El exilio no es una caminata. Es una caída lenta. Es ver cómo incluso el viento te susurra que ya no perteneces a ningún lugar. Pero aquella noche, mientras caminaba sola sobre la nieve, sin rumbo ni destino, vi algo que no esperaba. El cielo tenía luna, y estaba llena. Sentí algo extraño, como si no estuviera realmente sola, como si algo, o alguien, me estuviera mirando, no como un juez, ni como verdugo, sino como testigo. El viento cambió, y con él, todo. Cierro los ojos y regreso al presente, a esa noche frente al alfa, al filo del destino, a la revelación que aún no tuve el valor de nombrar, porque no era casualidad que estuviera allí, no era casualidad que él me hubiera visto, no era casualidad que mi luna, esa que nadie valoró, brillara como nunca entre sus sombras. No sabía lo que significaba aún, pero lo sentí. El poder no me vio como enemiga, me vio como llamada. A veces pienso que no me echaron porque fuera débil, sino porque no sabían qué hacer conmigo. Yo no rugía como los demás, no buscaba poder,
No peleaba por jerarquías. Mi fortaleza no era visible. Por eso pensaron que no existía. Nadie mira la luna cuando el sol está presente. Y en mi aldea, todos adoraban al sol. El día de mi expulsión, ni siquiera llovía. Habría sido más poético, más digno, que el cielo llorara conmigo. Pero no. Ese día el sol brillaba, irónico e hiriente, como si incluso la luz quisiera recordarme que no tenía lugar entre los que importaban. Dijeron que mi presencia debilitaba la sangre de la manada, que nací Omega, pero sin la sumisión obediente, ni la fiereza necesaria para sobrevivir. Era un error estadístico, una nota fuera de tono en la canción de los lobos. Mientras hablaban, yo no lloré, no grité, no supliqué, no porque fuera fuerte, sino porque estaba vacía. Había llorado tantas noches antes, callada, que ya no quedaban lágrimas, solo el silencio. Ese silencio que me acompañaba como un manto, como una sombra, como una luna invisible. Tu nombre ya no existe entre nosotros, sentenció Maelik Soren, el líder de la manada. Su voz sonaba como piedra golpeando metal. No mires atrás. No miré atrás. No por obediencia, sino porque no había nada atrás que mereciera ser mirado. Me quitaron todo lo visible. Abrigo, hogar, lugar en el círculo de fuego. Pero no pudieron quitarme el colgante que llevaba al cuello. Una pequeña luna de plata, vieja, desgastada, sin valor. No era prohibido llevarla. Nadie se la quedó, porque nadie la vio. Esa luna no brillaba para ellos, solo brillaba para mí. Y en ese momento, recién exiliada, supe que no era un adorno, era una promesa. El bosque me recibió sin preguntas. El viento helado no exigía explicaciones. La nieve no pedía mi nombre. En el silencio salvaje del mundo, yo dejé de ser lo que otros dijeron que era. Y comencé a ser simplemente Elara, no Omega, no exiliada, solo Elara. Pero la soledad no es suave como la describen en los libros. No es poética ni tranquila. La soledad tiene dientes. Muerde cuando no duermes, cuando no comes, cuando el miedo comienza a hablarte con tu propia voz. Los primeros días fueron pura supervivencia. No sabía encender fuego, no sabía purificar agua, no sabía qué plantas eran veneno y cuáles medicina. Aprendí con heridas, hambre y frío. Aprendí porque no tenía otra opción. En la manada, nadie me había enseñado a sobrevivir, solo a obedecer. Pero el silencio enseñaba distinto. No gritaba, susurraba. La nieve crujía para decirme dónde pisar. Los árboles me mostraban el camino del viento. Las aves me avisaban antes de que el peligro llegara. Cada sonido tenía un significado, cada silencio, un mensaje. Con el tiempo, comencé a escuchar. Y una vez que escuché, vi. El bosque estaba lleno de vida que no rugía ni mostraba los dientes. Criaturas pequeñas que sobrevivían sin fuerza, sin colmillos, sin poder. Como yo. Un día, encontré a una liebre herida atrapada en una trampa oxidada. Me temió al principio, pero mi voz fue más suave que su miedo. La liberé, limpié la herida con agua helada y hierbas improvisadas. No sabía si viviría. No sabía si habría hecho lo correcto. Pero 2 días después, la liebre volvió. Sana, con sus crías. No traía miedo, traía confianza. Fue entonces cuando supe que se puede liderar sin mandar, y se puede sanar sin curar. Esa noche, por primera vez, sentí un fuego que no venía de la madera, sino de dentro. Elara sin manada. Elara sin nombre. Elara con luna. No sé cuándo empezó a cambiar el aire. Una madrugada, el viento parecía distinto, no más suave, no más frío, solo distinto. Como si la tierra respirara de otra manera, como si el bosque soñara con algo que estaba por venir. Entonces lo sentí, una presencia, no cercana, no visible, pero poderosa. No era animal, no era humano, no era un peligro, pero tampoco era paz, era destino. Fueron días de inquietud, de sensaciones errantes, como pasos silenciosos entre los árboles, como miradas que no venían de los ojos. Algo, o alguien, se estaba acercando. No a mí, no directamente, pero a mi historia. Una noche,
Mientras el cielo se teñía de azul oscuro y la luna se alzaba llena, sentí algo más. Un latido, pero no mío, no humano, no animal. Era un latido de fuego. No lo veía, pero lo presentía. Poder, fuerza, tormenta contenida. Fue entonces cuando escuché las palabras que no fueron pronunciadas por voz alguna. La luna llama al fuego, y el fuego ya despertó. Y ese fue el verdadero comienzo, porque el destino no siempre ruge cuando llega. A veces llega en silencio, como una luna que nadie vio, hasta que alguien decide mirar. El frío, descubrí, no era solo un clima, no era solo viento helado, ni la escarcha sobre mis dedos. El frío era un lenguaje. El lenguaje de la tierra, cuando quiere enseñarte a estar sola y no romperte. El frío era un recordatorio. Nadie viene, nadie te salva, sobrevives o te apagas. Las primeras semanas en el bosque fueron un ensayo de silencio. No el silencio vacío, sino uno que respira. Los árboles crujían como si hablaran entre ellos. La nieve cantaba bajo mis pasos, y en las noches el cielo no tenía límites, como si quisiera recordarme lo pequeña que era, y al mismo tiempo, lo infinita que podía llegar a ser. No tenía ropa gruesa, ni abrigo, ni fuego. Aprendí a encender uno frotando piedras hasta sangrar. Aprendí a recoger ramas secas bajo la lluvia. Aprendí que un fuego no solo calienta el cuerpo, sino también la esperanza. Cada chispa era un latido, cada llama, un susurro de vida. Una noche, mientras cuidaba el fuego como quien cuida un secreto, recordé una frase que mi madre, esa mujer que se fue antes de que yo pudiera recordar su voz, solía repetir: el fuego no nace sabiendo arder, pero cuando aprende, ya nadie puede ignorarlo. Y entendí. Yo estaba aprendiendo a arder. El bosque no me juzgaba. No me medía por fuerza física ni capacidad de mando. Me aceptaba como era. Frágil, silenciosa, observadora. Y entonces empecé a ver lo que otros no veían. Aprendí a distinguir el sonido de un río oculto bajo la nieve, a descubrir nidos de aves bajo ramas secas, a encontrar musgo que servía como medicina natural. Aprendí que algunos árboles no eran solo sombra, sino refugio, y que, si escuchabas con atención, podías entender incluso el suspiro de los animales heridos. Pero también encontré el otro lado del bosque, el lado salvaje, el lado que acecha, que muerde, que observa con ojos amarillos desde la oscuridad. Había lobos, había osos, había criaturas que no tenían nombre, porque nadie había sobrevivido lo suficiente para nombrarlas. Una tarde, escuché gritos. Humanos. Pánico. Corrí hacia el ruido y encontré a 2 viajeros atrapados entre ramas, rodeados por lobos salvajes. No eran parte de mi historia. No eran parte de ninguna historia que yo conociera, pero estaban asustados. Y algo en mí, algo que desconocía, algo que no era temor ni lógica, me empujó hacia ellos. Lo recuerdo como si hubiera ocurrido hace un segundo. No miren a los ojos del alfa. Grité, aunque no sabía si era verdad. Solo lo sentí. Me paré frente a los lobos. No hice ruido. No corrí. No amenacé. Solo miré al que lideraba la jauría. Me temblaban las rodillas, pero mi mirada estaba firme. No fue una lucha, fue un diálogo silencioso, un reconocimiento. Los lobos retrocedieron, no por miedo, ni por sumisión. Retrocedieron, por respeto. El respeto no siempre se gana con fuerza, a veces se gana con alma. Los viajeros me dieron las gracias, pero yo apenas los escuché. Mi corazón latía como si fuera a romper mi pecho, no por miedo, por conciencia. Ese día descubrí algo que me cambió para siempre. El bosque no solo sobrevivía, el bosque sanaba. Y eso también estaba dentro de mí. Con cada día, el frío ya no era enemigo, sino compañero. Aprendí a respirar su ritmo, a escuchar cómo la nieve amortiguaba mis pasos, cómo el viento te hablaba cuando no querías escucharte a ti misma. Mi piel seguía marcada de cicatrices pequeñas, cortes de ramas, quemaduras de fuego mal encendido, golpes por caídas en hielo resbaladizo. No eran heridas,
Eran lecciones, y poco a poco, sin darme cuenta, ya no era la Elara que fue echada de un lugar que nunca la mereció. Era una nueva versión de mí misma. No más Omega invisible, no más error de manada. Era algo distinto, algo que aún no tenía nombre. Una noche, al borde de un río congelado, se reflejó la luna en la superficie blanca, no igual que otras veces, no estática, no distante. La luna se reflejaba sobre mi colgante, y mi colgante brillaba. Ahí sentí algo, no una voz, no una magia, no una revelación divina. Algo simple, algo humano. Pertenezco, incluso sin ser poseída. Existo, incluso sin ser vista. Sonreí, no porque el futuro fuera fácil, sino porque, por primera vez, no sentía miedo del futuro. Esa noche dormí abrazada al fuego, y era como si alguien, quien fuera, lo que fuera, hubiese puesto un manto invisible sobre mí, no para protegerme, sino para prepararme. Una mañana, el viento cambió, como si alguien hubiese respirado dentro del bosque. No era amenaza, no era animal, no era clima, era presencia. Bajé la colina y lo vi, no a él, no todavía, pero sí a los primeros mensajeros del reino de Aldrich Thorn. No sabían que yo los observaba entre los árboles. Eran soldados, 3 lobos entrenados y un estandarte con fuego negro, el fuego que no era calor, el fuego que no quemaba árboles, el fuego que quemaba almas, el fuego de un rey que no conocía la compasión. Aldrich Valen Thorn, el alfa de los lobos rotos, el hombre que gobernaba con hierro, pero cuya mirada, sin saberlo aún, sería domada por una luna que nadie vio, hasta que él la vio. Dicen que cuando Aldrich Valen Thorn llegó al poder, el cielo no se atrevió a anunciar su ascenso. No hubo truenos, ni celebración, ni fuego. Solo un silencio tan denso que parecía contener un grito no pronunciado, porque su liderazgo no nació del honor, sino de la pérdida. Él no era rey porque quiso serlo. Era rey porque todos los que debían estar antes que él ya no estaban. Eso entendí después, mucho después. Los primeros rumores de su presencia llegaron con el viento. Los soldados, los caballos, los lobos entrenados, todos marchaban con una disciplina casi inhumana. No levantaban la voz, no reían, no miraban a los lados. Caminaban como sombras con forma humana, y al frente, nadie, porque él nunca marchaba con ellos. Él llegaba después. Era más espectro que hombre, un alfa que rara vez mostraba el rostro, un líder que no necesitaba hablar para ser obedecido. Su reputación lo precedía. Frío, implacable, justo, pero jamás compasivo. Yo no sabía nada de él, ni él de mí, pero el viento ya nos conocía. Lo vi por primera vez desde la distancia, oculta entre árboles. No era como imaginaba un rey. No llevaba corona, ni ropajes ostentosos, ni joyas que hablaran de su poder. Solo una capa oscura, botas marcadas por el viaje, y una expresión que no era arrogante. Era silenciosa, un silencio que pesaba, un silencio que dolía. Ese día comprendí algo extraño. Hay personas que ya no hablan con palabras, porque el alma les gritó tanto antes, que ahora solo pueden hablar con la mirada, y él tenía unos ojos que hablaban, no de poder, no de furia, hablaban de algo mucho más peligroso. Pérdida. No fui descubierta. No ese día. Pero desde entonces comencé a observar de lejos, no por curiosidad, no por miedo, sino porque algo en él me resultaba familiar. Él cargaba algo invisible, algo que yo también conocía, una herida que no se puede mostrar. Decían que su manada antes era grande, que su familia era respetada y que su hermana, Selin Thorn, tenía la sonrisa más pura de todos los reinos. Pero una noche todo cambió. Fuego, ruido, un ataque, una traición, y desde entonces él no volvió a sonreír, ni siquiera volvió a mirar a la luna, porque la luna le recordaba que había perdido, a quién había perdido. Impulsa, te pasaron días. A veces veía a sus centinelas,
A veces escuchaba cómo la tierra se estremecía cuando él pasaba, pero siempre había algo extraño. Los animales no lo temían, no lo atacaban, solo se alejaban lentamente, como si entendieran que no era enemigo, pero tampoco hogar, como si supieran que él no era amenaza, era dolor. Para muchos, Aldrich era fuerza inquebrantable. Para otros, era venganza. Pero cuando lo vi, cuando lo observé en silencio mientras los demás agachaban la mirada ante él, supe la verdad. No era un rey de fuego. Era un rey de cenizas. Y todo su reinado era un intento, desesperado e inútil, de recuperar algo que jamás regresaría. Un día, algo ocurrió. Yo estaba cerca del río buscando agua. Escuché pasos pesados. Sabía que eran humanos, no lobos. Supe que no era cualquier humano. No corrí. No podía. No quería. Él apareció en la orilla opuesta, a unos 20 pasos de mí. No había escoltas. No había armas visibles. Solo un hombre mirando el reflejo del agua, mirando su propio rostro, como si no lo reconociera. Yo permanecí quieta, oculta entre ramas. No sabía si había notado mi presencia, hasta que vi su mano detenerse en el aire, como si el viento le hubiera dado una señal. «Si estás ahí», dijo sin girarse. «No huyas». No lo dijo amenazante. Lo dijo triste, como quien está cansado de que todos huyan. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo. No respondí. Él tampoco habló más. Solo permaneció en silencio. Y por alguna razón que no logro explicar, fue el silencio más difícil de soportar, porque no era el silencio del bosque. Era un silencio humano, uno lleno de recuerdos, lleno de cosas no dichas, lleno de cosas que dolían. No me vio ese día, pero yo lo vi a él, y supe entonces algo que nunca había comprendido antes. Hay personas que parecen hechas de acero, pero en realidad están hechas de cristal, no porque sean frágiles, sino porque alguna vez fueron luz, y se rompieron. Desde entonces, cuando escuchaba hablar de él, ya no imaginaba al monstruo, ni al tirano, ni al rey implacable que todos temían, porque lo que todos veían era su fuerza. Pero la fuerza siempre es fácil de ver. Lo difícil es ver aquello que la fuerza intenta ocultar. Un hombre que no teme a nada, excepto a sentir. Un líder que sabe mandar, pero ha olvidado cómo escuchar. Un guerrero que jamás retrocede, porque no quiere recordar cómo se siente perder. Y entonces lo supe. Su mayor miedo no era la traición, ni la guerra, ni la muerte. Su mayor miedo era algo mucho más antiguo, mucho más sencillo, mucho más peligroso. Su mayor miedo era volver a confiar. Anamnam yo. Aún no sabía que nuestras historias estaban enlazadas. Él aún no sabía que su fuego necesitaba una luna. Pero el destino ya lo sabía. El bosque ya estaba susurrando. Y la luna había comenzado a mirar hacia él. Durante semanas evité volver al río. No por miedo a él, sino por miedo a lo que había visto en sus ojos. Porque para alguien como yo, que siempre había vivido entre sombras, reconocer dolor ajeno era como mirarse en un espejo y ver un reflejo que no podía ignorarse. Sin embargo, el destino nunca espera a que uno esté preparado. Y esa vez llegó con pasos de lobo. La noche en que todo cambió, el cielo parecía demasiado tranquilo. Ni una nube, ni un viento fuerte, ni siquiera se oía a los búhos. Era como si el bosque contuviera la respiración, como si supiera que algo estaba a punto de quebrarse. Yo estaba recogiendo hierbas cerca del claro cuando lo escuché. No era un caballo, no era un soldado, era un lobo, grande, negro, silencioso. No gruñía, no atacaba, solo observaba. Por primera vez en mucho tiempo, no supe si debía correr. Supe entonces que no era un lobo normal. No tenía la mirada feroz de un animal salvaje, ni la obediencia rígida de los lobos del ejército. Tenía algo más. Memoria. Me observó como si me conociera, no como si yo fuera extraña, sino como si fuera parte de algo que él esperaba, algo que tenía que ver con su alfa, Aldrich Valen Thorn. El lobo desapareció en la oscuridad, pero no se llevó la inquietud. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos,
Volvía a ver ese pelaje negro, esa mirada llena de preguntas, y la sensación extraña de que había sido enviado para mí, como un mensajero silencioso, como una señal, de él. Y días después, ocurrió lo inevitable. Una patrulla pasó cerca de mi refugio. No eran soldados como los demás. No marchaban con orden marcial, sino con urgencia. Buscaban algo, o a alguien. Dicen que el Alfa la vio. Escuché murmurar a uno de ellos, cerca del río, una joven de ojos claros. Parece importante. No supe si quería ser encontrada, pero supe algo con absoluta certeza. Él ya sabía que yo existía, y algo en mí, muy dentro, supo que ya no podía esconderme más. No me atraparon. No me acerqué, pero esa noche hice algo que nunca pensé que haría. Volví al río, el mismo lugar donde él habló, sin mirarme. El mismo lugar donde el silencio había sido más punzante que cualquier palabra. Pero esta vez no estaba sola. El lobo negro me esperaba. No me gruñó. No se acercó. Solo dio media vuelta y comenzó a caminar, como si asumiera que yo lo seguiría. Y lo hice, porque ya no era curiosidad, era destino. El camino fue largo, pero no difícil. El lobo no corría. Avanzaba con calma, como si entendiera que yo necesitaba tiempo. No cruzamos senderos humanos, no tomamos rutas marcadas. Caminamos por zonas donde ni siquiera los pájaros cantaban, como si el bosque nos estuviera observando o protegiendo. Llegamos a un claro rodeado de árboles viejos. Entre ellos, una casa de piedra, sencilla, silenciosa, alejada de la civilización. No era un palacio, no era una fortaleza, era un refugio. El refugio de alguien que ya no buscaba poder, sino calma. Ahí estaba él, Aldrich. No llevaba capa esta vez, ni armadura, solo una camisa simple, mangas recogidas, manos limpias de sangre, pero no de memoria. Me vio. Y esta vez no me pidió que no huyera, solo me miró como si ya supiera que yo no lo haría. Vamos, Nacio. La luna no suele venir hasta aquí, dijo en voz baja. Supe entonces que hablaba de mí. No soy luna, respondí, casi sin pensar. Él me sostuvo la mirada. No con dureza, no con frialdad, sino con algo mucho más peligroso. Reconocimiento. No todavía, murmuró, y no supe qué decir. No habló más durante un buen rato. No me invitó a entrar. No me ofreció agua ni pan. Solo caminó unos pasos hacia un tronco caído y se sentó, como si hubiera estado esperando ese momento, como si hubiera estado esperando a mí. Las palabras que vinieron después no fueron grandiosas, no fueron planeadas, no fueron dignas de un rey, pero fueron reales. La gente cree que lidero porque soy fuerte, dijo, pero en realidad lidero porque ya no tengo nada que perder. No supe cómo responder. No me pidió que lo hiciera, solo continuó. Un líder fuerte inspira respeto, agregó, pero un líder roto inspira silencio. Entonces lo entendí. Él no estaba solo, estaba rodeado de silencio, un silencio hecho de obediencia, miedo y dolor compartido, un rey de lobos rotos. Pero lobos, al fin, tú no tienes ese silencio, me dijo de pronto. Fue lo único que dijo que realmente me hizo temblar, no porque fuera poderoso, sino porque era verdad. Yo no tenía ese silencio, no tenía obediencia, no tenía miedo, solo tenía algo que los demás ya habían perdido, algo que él había perdido, esperanza. No sé cuánto tiempo pasamos allí, sin hablar. El aire era frío, el cielo estaba oscuro, pero aún así, sentí que había más luz que en cualquier otro lugar, porque por primera vez, él no era solo el Alfa, yo no era solo la luna. Éramos simplemente dos personas que aún no sabían que sus historias ya habían comenzado a escribirse juntas. Esa noche, cuando me marché, el lobo negro me siguió hasta la mitad del camino. Luego se detuvo. Comprendí la señal. Volvería. Y esta vez, no solo como observadora, sino como algo que ni él ni yo aún sabíamos nombrar. Pero el viento ya lo sabía, y la luna
Había decidido no volver a esconderse. Volví. No porque me lo pidiera, no porque tuviera un motivo claro. Volví simplemente porque algo en mí, algo tan antiguo como la luna misma, me decía que ese lugar no era un destino, sino un comienzo. Esa vez, él no estaba afuera. La casa de piedra parecía aún más silenciosa, y el lobo negro, fiel guardián, me observaba sin juicio, como quien entiende una verdad que el corazón tarda en aceptar. No toqué la puerta. No hizo falta. Sabía que volverías, dijo una voz desde dentro. No era arrogancia, era certeza. Y la certeza nunca necesita gritar. Y aún ahí, entré. No era un hogar real, sino un espacio suspendido entre recuerdos. Las paredes de piedra estaban cubiertas de mapas, marcas, decisiones tomadas y decisiones que no podían deshacerse. No había lujos, no había símbolos reales, solo lo esencial. Lo esencial para alguien que estaba cansado de cargar con tanto. Él estaba junto a la mesa de madera, sin armadura, sin capa, sin títulos. Solo un hombre que vivía entre planes y silencios. Pero había algo distinto. Esta vez, no se escondía detrás de sus sombras. Dicen que la luna ilumina, me dijo. Pero yo creo que a veces solo observa. No sabía si me hablaba a mí o a sí mismo. No buscamos conversación. La conversación llegó sola, como llegan las hojas secas, con suavidad, sin pedir permiso, dejándose caer. ¿Por qué te escondes?, le pregunté. No lo pensé. No lo planifiqué. Solo salió. Él no se molestó, tampoco huyó. Solo exhaló, como si esa pregunta lo hubiera estado persiguiendo desde hace mucho. Porque cuando dejas de esconderte, respondió, ya no puedes volver a fingir. Quizá por eso todos le temían. No porque fuera fuerte, sino porque había dejado de fingir. La fuerza era solo una consecuencia. Durante horas lo observé trabajar. No como rey, sino como estratega. Marcaba rutas, organizaría patrullas, planeaba viajes, pero su forma de decidir no era calculada, era silenciosa. Y su silencio no era soledad, era memoria. No cargaba con su reino, cargaba con sus muertos. Entonces, me dijo algo que nunca había confesado a nadie. La noche del ataque comenzó sin mirarme. Yo no estaba aquí. No tuve que preguntar. No tuve que decir nada. Ella sí, añadió, y supe quién era ella. Celine Thorne, la hermana que todos describían como Luz, la única que lo había llamado por su nombre, y no por su título. La luna de su pasado, la primera luna que él perdió. Cuando llegué, ya no había fuego. Continuó, con una calma demasiado fría para no doler. Solo cenizas. No decía que la perdió. No decía cómo ocurrió. Solo decía que llegó tarde. Y a veces, llegar tarde duele más que perder. Porque guarda la ilusión de que pudiste haber hecho algo. De que tal vez aún había tiempo. De que quizá, si hubieras corrido un poco más, ella seguiría aquí. Cono lloró. Yo tampoco. Pero por primera vez, sus palabras tenían la misma temperatura que su mirada, y el silencio que nos rodeaba ya no era incómodo, era sincero. Los días siguientes, la guardia de sus lobos no me detuvo. Los soldados no me miraron con recelo. Su séquito no preguntó quién era, porque entre los lobos no se hacen preguntas cuando el alfa baja la guardia frente a alguien. Y él, sin darse cuenta, lo estaba haciendo. A veces, lo acompañaba en los entrenamientos. No entrenaba con ira, no con furia. Entrenaba como quien teme detenerse, como quien sabe que si se queda quieto, los recuerdos lo alcanzarán. Era preciso, implacable, sereno, como si su alma luchara más que su cuerpo, como si su batalla real no estuviera en el campo de guerra, sino dentro del pecho. Me habló de los lobos, me habló de cómo buscaban no soldados, sino sobrevivientes. No seguidores, sino aquellos que sabían lo que significaba perder y aún así levantarse. Mi manada no está hecha de fuerza, dijo una vez. Está hecha de cicatrices. Y entonces entendí algo que cambió todo. Él no temía a los lobos, no temía al enemigo, no temía al dolor. Su verdadero temor era sanar.
porque sanar significaba soltar, y soltar significaba aceptar. Una tarde, sentado cerca del claro, me miró como quien por fin decide preguntar algo que lleva tiempo callando. ¿Por qué no tienes miedo de mí? Respondí sin pensar. Porque no me miras como lo harías con un enemigo. Su expresión cambió. No se endureció. Se suavizó. Solo un poco. Tan poco como a alguien que debo proteger. Agregó con sinceridad. Yo asentí, y dije lo que nunca pensé que diría. Quizá no he venido a ser protegida. Él me sostuvo la mirada, y comprendí que había entendido. No había venido a servir. No había venido a obedecer. No había venido a curarlo. Había venido a recordarle que aún estaba vivo. Porque la luna no cura. La luna no salva. La luna solo ilumina lo que ya estaba allí, esperando ser visto. Y entonces lo supe. Los lobos seguían su sombra. Pero yo había sido enviada a seguir su silencio. Porque en ese silencio había algo que aún no había muerto. Algo que ni la guerra, ni el fuego, ni las cenizas habían logrado destruir. Su humanidad. Esa noche, por primera vez desde que llegué, no me llamó Luna, me llamó por mi nombre. Y en su voz había una grieta pequeña, pero suficiente para que entrara la luz. No recuerdo en qué momento exacto cambió el aire del reino, pero sí recuerdo lo que sentí. Un temblor silencioso, como cuando la tierra se prepara para algo que no se ve, pero que ya está pasando. Era una sensación que no venía del viento, ni del bosque, ni siquiera del reino. Venía de la gente. Los lobos, los guardias, los consejeros, los sirvientes. Todos comenzaban a mirarlo de forma distinta. No porque su poder hubiera cambiado. No porque su autoridad hubiera disminuido. No porque hubiera hablado más. Sino porque, por primera vez, escuchaba. Y eso lo volvía más temible que cualquier armadura. Cuando un alfa escucha, deja de gobernar con miedo. Y el miedo, entonces, deja de ser necesario. Yo lo veía cada día. Una mañana, mientras observaba el río helado desde el gran balcón, lo vi detener a 2 guerreros que discutían acaloradamente. Antes, los habría castigado por levantar la voz en los terrenos reales. Pero ahora, los escuchó. No los miró como soldados. Los miró como hombres. La guerra no comienza cuando alguien levanta un arma. Les dijo, comienza cuando nadie se siente escuchado. Lo dijo sin dureza, pero con firmeza. Con esa firmeza silenciosa que enseña más que cualquier golpe. Y fue entonces cuando entendí. El reino ya no temía al rey Alfa. Lo estaba empezando a seguir. Pero en ese crecimiento silencioso, también despertó algo más. El pasado. No el suyo. El mío. Una tarde, cuando cruzaba uno de los pasillos más antiguos del castillo, escuché un nombre que me hizo detenerme. La Omega exiliada. No me vieron. No sabían que estaba allí. Pero sentí algo que no había sentido desde que dejé la manada. El sonido áspero del juicio. Sus palabras no venían de odio. Venían de desconocimiento. ¿Cómo alguien como ella puede caminar junto al alfa? Susurró una joven guardia. No tiene rango. No tiene linaje. No tiene historia. Sí la tenía. Solo que nadie había querido escucharla. Y por primera vez, no sentí vergüenza. Ni miedo, ni ganas de esconderme. Por primera vez, sentí algo mucho más fuerte. Pertenencia. No porque me aceptaran, sino porque ya no necesitaba su aprobación para ser. Ese mismo día, el Consejo Real convocó a Kael. Yo no estaba invitada, pero tampoco me pidieron que me fuera. Las paredes del salón eran altas, frías, cubiertas de banderas de victoria. Todos hablaban de amenazas futuras, de alianzas, de territorio, de enemigos, de poder, de cómo asegurar que el reino fuera temido. Cuando uno de los consejeros preguntó cómo protegerían la soberanía, Kael levantó la mirada, y su respuesta no fue lo que esperaban. No se protege un reino con muros, dijo, tranquilo. Se protege cuando nadie quiere verlo caer. Hubo silencio, un silencio lleno de incomodidad, pero también de verdad. Nadie lo contradijo. Nadie se atrevió. No porque fuera el rey Alfa, sino porque, por primera vez, lo que dijo no fue una orden, fue una visión.
Más tarde, en los jardines, nos encontramos. El frío era suave, como si el viento estuviera cansado de luchar contra el invierno. Caminamos sin hablar, no porque hubiera distancia, sino porque había algo que se estaba construyendo entre nosotros, sin necesidad de palabras. No había título en su voz cuando me habló. Solo mi nombre, Elara. A veces, su voz no rugía como un alfa, sino que susurraba como un hombre que había aprendido a amar sin perderse. «No sé qué está pasando», me dijo sin mirarme. «Pero desde que llegaste, todo está cambiando». «Nada está cambiando», respondí, mirando la luna reflejada en el lago helado. «Solo se está revelando». Me miró entonces, no con admiración, no con miedo, con reconocimiento, y supe que, aunque él había sido el fuego, yo estaba siendo su espejo. Mai, no sé cuándo supe que lo que crecía entre nosotros no era destino ni imposición, era elección. No era una fuerza que nos arrastraba, sino una voluntad que nos acercaba, no porque debíamos, sino porque queríamos. Y eso era lo que más les costaría aceptar a quienes creían en jerarquías de poder. Una noche, mientras el reino dormía, escuchamos los tambores de la frontera. Llamados urgentes, no de guerra, no aún, pero sí de inquietud. Un grupo de omegas, exiliados, despreciados, vagabundos, había llegado a las puertas del reino. No venían a pelear, venían a pedir refugio. El consejo estaba dividido. Algunos decían que ayudarlos mostraba debilidad, otros que era peligroso, otros, simplemente, que no valía la pena. «No tienen territorio», argumentó uno. «No tienen manada», dijo otro. «No tienen voz», sentenció un tercero. Entonces Kael se puso de pie. «Perfecto», respondió. «Entonces démosles una». Yo entendí. Ese era el verdadero inicio. No la noche en que lo vi, no cuando escuché su historia, no cuando dijo mi nombre. El verdadero inicio fue cuando decidió que el poder no debía protegerse, sino compartirse. Esa noche, nadie lo vio como alfa, todos lo vieron como líder. Y aunque él aún no lo sabía, su transformación no la había iniciado el fuego. La había iniciado la luna, y esa luna no estaba en el cielo. Estaba sonriendo, silenciosa, a su lado. Dicen que el destino es una flecha lanzada desde lo alto, imposible de detener. Yo ya no creo eso. El destino no siempre cae desde el cielo, a veces emerge desde adentro, como una voz, como una decisión, como un latido. Y esa noche, cuando los exiliados, las sombras de la frontera, cruzaron las puertas del reino, entendí que algo mucho más grande que yo, que Kael, que nuestra historia, estaba comenzando a tomar forma. Algo que no gritaba poder, sino dignidad. Los omegas entraron sin hablar. No por timidez, ni por humildad, sino porque habían aprendido a sobrevivir en silencio. Caminaban con la espalda ligeramente doblada. No por debilidad, sino por costumbre. Cuando no te miran, dejas de mirar. Cuando no te llaman, dejas de existir. El rey los observó, no con lástima, no con soberbia. Los observó como quien finalmente ve lo que siempre estuvo frente a sus ojos, pero nunca se le permitió ver. Les dio abrigo, les dio fuego, pero no les dio lugar. Ese no era su regalo. Ese debían tomarlo ellos mismos. Las miradas del consejo ardían como hierro caliente. Nadie se atrevía a confrontarlo, pero el aire estaba lleno de lo que nadie decía. Si abrimos las puertas a todos los exiliados, pronto no quedará reino, dijo uno de los consejeros mayores con cautela. Kael no se alteró. Si dejamos que los olvidados sigan siendo invisibles, pronto no quedará humanidad. No lo dijo como rey, lo dijo como hombre, y un hombre no dicta, reconoce. Pasaron los días. Los exiliados no pedían dinero, ni armas, ni títulos. Pedían algo mucho más simple: poder pertenecer. Pero pertenecer no es que te acepten. Pertenecer es levantar la cabeza sin miedo. Y a eso nadie los había preparado. Ni siquiera yo. Algunos soldados los toleraban. Otros los miraban con desprecio.
Había quienes los ayudaban a escondidas, como quien hace caridad, porque nadie entendía lo esencial. No necesitaban compasión, necesitaban dignidad. Una tarde, mientras enseñaba a algunos niños Omega a encender fuego sin quemarse, un guardia joven se acercó. Me observó por un instante, con esa mezcla de duda y desdén que conocía demasiado bien, y dijo: «¿Por qué los ayudas? No tienen nada para ofrecer». No sé de dónde vino mi respuesta. Solo sé que no me salió desde la mente, sino desde lo más hondo de mi historia, porque un día yo tampoco tenía nada, y aún así la luna me siguió brillando. Él bajó la mirada, no por vergüenza, por comprensión. La luna no pide pruebas de valor, solo espera a que alguien la mire. Esa noche, Kael me encontró junto al lago. La luna, símbolo constante, testigo discreta, se reflejaba completa sobre el agua. Yo no hablaba, no lloraba, no pensaba, solo sentía. Él tampoco habló al llegar, ni yo cuando me tomó las manos. No había fuego en su tacto. Había quietud, había verdad, había algo que nunca había sentido antes. No era destino, no era mandato, era elección silenciosa, como el viento antes de volverse tormenta. «¿Qué somos?», me preguntó, sin soltar mis manos. Y no hablaba de nosotros, hablaba de algo más grande, hablaba de lo que comenzaba a nacer entre nuestros silencios. Respondí casi en un susurro: «Somos lo que llega cuando el miedo deja espacio». Él cerró los ojos, y supe que lo había entendido. Nani sonó. A la mañana siguiente comenzaron los cambios. No decretos, no discursos, no anuncios, solo decisiones silenciosas. Los niños exiliados fueron admitidos en las escuelas del reino. Los adultos aprendieron oficios, no como sirvientes, sino como artesanos, sanadores, constructores. Las mujeres Omega fueron invitadas, por primera vez, al Círculo de las Lunas, el consejo espiritual más antiguo del reino. Nadie lo dijo abiertamente, pero se sentía en el aire. Algo antiguo estaba muriendo. No era la tradición, era el miedo. El reino no cayó, el reino no se debilitó, el reino floreció, porque cuando el miedo disminuye, la humanidad regresa. Pero lo más inesperado fue que los Omegas, al integrarse, no perdieron su esencia. No se convirtieron en lobos, no se convirtieron en nobles, no se convirtieron en soldados, se convirtieron en puentes, entre el poder y la empatía, entre la autoridad y la verdad, entre lo que se teme y lo que se ama. Y fue entonces cuando comprendimos algo que el viejo mundo nunca quiso escuchar. El poder no es herencia, el poder no es sangre, el poder no es mandato. El poder es influencia del alma sobre el alma, y esa no se impone, se inspira. Una madrugada, mientras los primeros rayos de sol besaban las torres de piedra, Kael habló ante su consejo. «No como rey, no como alfa, como hombre. Yo no quiero gobernar un reino que me teme», dijo. «Prefiero liderar un reino que camina conmigo». Hubo silencio, pero no fue el silencio del miedo, fue el silencio que llega cuando la verdad habla. Esa mañana, algunos comenzaron a llamarlo por su nombre, no por su título, y esa fue su verdadera coronación, no cuando tomó el trono, sino cuando dejó de necesitarlo. Ji y yo ya no era la luna invisible, porque la luna solo brilla cuando encuentra a alguien que ya no teme mirarla, y esta vez él estaba mirando. El día en que la guerra llegó, no hubo aviso, no hubo señales, no hubo tambores ni caballos en el horizonte, solo un olor sutil en el viento, diferente, a hierro, a ceniza, a una amenaza que no buscaba conquistar tierras, sino quebrar lo que, silenciosamente, habíamos comenzado a construir. El caos no siempre llega rugiendo, a veces llega observando. Los mensajeros trajeron la noticia. No era una invasión ni una disputa territorial, era algo peor. Era una purga. No venían por el reino, venían por los que no encajaban, los exiliados, los híbridos, los que no pertenecían a ningún linaje, los que la historia nunca nombró. Venían por los que ahora llamábamos nuestra gente,
Y por primera vez en muchos años, el fuego del reino ardió no para atacar, ardió para proteger. En la sala del consejo, la tensión era un animal vivo. Las antorchas iluminaban los rostros de los estrategas, los capitanes, los sabios. Todos miraban al rey Alfa, esperando una orden. Pero esta vez, él no habló primero. Yo sí. No vienen por el reino, dije sin elevar la voz. Vienen por la idea. El silencio se hizo más denso. No era una guerra por tierras, era una guerra por la humanidad. Kael me miró entonces, no como rey, no como Alfa, como hombre que había aprendido a escuchar. Entonces, respondió, no lucharemos como lobos. Me tomó un instante entender. No lucharía con fuerza bruta, ni con sangre, ni con poder. Lucharía con voluntad. Y la voluntad no se impone, se enciende. El ejército enemigo era más grande, tenía más recursos, más soldados, más acero. Pero nosotros teníamos algo que ellos no entendían. Gente que ya no obedecía, elegía. Niños que ya no agachaban la cabeza, mujeres que ya no caminaban ocultando su luna, guerreros que ya no luchaban por miedo, sino por propósito. Un reino que ya no esperaba ser defendido, sino que quería defender. Los preparativos no sonaron como preparación para la guerra, sonaron como preparación para proteger un hogar. No se afilaron armas con furia, se afilaron con calma. No se pronunciaron discursos de odio, se pronunciaron promesas. Hoy no peleamos contra ellos, dijo Kael, mirando a los hombres, mujeres y exiliados reunidos. Hoy peleamos por nosotros. No dijo reino, no dijo especie, dijo nosotros. Y esa palabra hizo más ruido que cualquier campana de guerra. La batalla comenzó antes del amanecer. El cielo aún no había decidido si quería ser noche o día. El viento helado trajo el primer sonido. No gritos, no pasos. El sonido que abrió esa guerra fue el de miles de personas respirando juntas. Omegas, betas, alfas, nobles, exiliados, guerreros y artesanos. Ya no divididos por lo que eran, sino unidos por lo que elegían ser. Y aunque temíamos, el temor no nos golpeaba como antes, porque ya no estábamos solos. El enemigo llegó con armaduras oscuras, banderas rígidas y ojos sin duda. Creían que lucharían contra soldados. No sabían que lucharían contra corazones. Muchos de sus guerreros dudaron al ver que entre nuestras filas había niños auxiliando heridos, mujeres cargando provisiones, ancianos dispuestos a resistir. Esto no era un ejército. Era un hogar defendiendo su derecho a existir. Y un hogar no se conquista, se respeta. Pero la guerra, aunque tenga alma, sigue teniendo dientes. El fuego ardió, el hierro chocó, las flechas cortaron el aire como recuerdos de aquello que fuimos, y ya no queríamos ser. El sonido del miedo y la valentía se mezcló, y era imposible distinguir cuál era cuál, porque el miedo no desapareció, solo aprendió a caminar con nosotros. Yo no estaba en la retaguardia esta vez, estaba entre los primeros, no como guerrera, no como estratega, como luna, no para iluminar el camino, sino para recordarlos. Cada vez que un soldado caía de rodillas por miedo, me acercaba. No gritaba, susurraba, respira, ya no estás solo. Y en sus ojos vi lo que nunca había visto en medio de una guerra: esperanza. No de sobrevivir, de pertenecer, porque cuando luchas por existir, ya has ganado, incluso antes de vencer. El fuego rugió más fuerte cuando los enemigos lograron romper la primera línea. Vi a Kael entonces, no vestido con la armadura real, no rugiendo órdenes, no luchando como rey, luchando como hombre, y comprendí. El fuego que él llevaba dentro ya no quería destruir, quería proteger. Y cuando el fuego quiere proteger, arde, no solo quema, ilumina. No recuerdo todo lo que ocurrió en esa última hora. Recuerdo sangre, recuerdo cansancio, recuerdo a niños sanando a soldados, recuerdo mirar al cielo y ver la luna aún visible, desafiando al amanecer,
como si se negara a marcharse. Y entonces, todo cambió. O quizá, por fin se rebeló. El enemigo no cayó por fuerza, cayó por rendición, no porque no pudiera seguir luchando, sino porque entendió que ya no tenía por qué hacerlo. No se puede vencer a quien no está luchando por poder, sino por propósito. Cuando todo terminó, no hubo celebración, no hubo gritos de victoria, no hubo coronas ni estandartes. Solo hubo un momento, uno, de silencio, no el silencio del miedo, el silencio que llega cuando por fin la humanidad respira. Cucael me buscó entre los árboles. No estaba herido del cuerpo, pero sí del alma. Y aún así, sonrió. Se acercó. Tomó mi mano y me dijo, con la voz del hombre que dejó atrás al alfa: el fuego aprende a arder distinto, cuando la luna deja de huir. Y supe que ahora sí, la historia estaba lista para ser contada. El amanecer llegó, no con trompetas de gloria ni cantos de victoria, sino con un silencio profundo, casi sagrado. La tierra, aún cubierta de cicatrices recientes, exhaló lentamente como si también hubiera estado conteniendo la respiración. No había banderas ondeando, no había gritos de triunfo. Solo había un cielo que, suavemente, comenzaba a tornarse dorado, como si el día entendiera que debía entrar con cuidado, con respeto. La guerra había terminado, pero la paz, es así, apenas empezaba. Vez antes de que los heridos eran atendidos no por rango, ni por especie, ni por linaje, sino por prioridad humana. En el campo, entre vendas, agua y manos temblorosas, pude ver lo que nunca antes había visto en un reino: un alfa sosteniendo a un exiliado, un omega curando a un general, un niño dando aire a un caballo agotado. No eran soldados, no eran súbditos, no eran híbridos ni puros, eran todos, nosotros. Y esa palabra resonaba como una campana nueva, una que no llamaba a la guerra, sino al regreso a lo que somos cuando el miedo deja de ordenar y la esperanza empieza a hablar. Cael caminaba despacio entre los sobrevivientes. Ya no lo llamaban Rey Alfa, ahora lo llamaban por su nombre, y él respondía. Había dejado la corona en el suelo antes de entrar en batalla, y al volver, nadie la recogió, no porque renunciara al liderazgo, sino porque el liderazgo había cambiado. Esa mañana no nació un reino más fuerte, nació un reino más humano. Yo observé todo en silencio. La luna se escondía lentamente, como si entendiera que ahora su lugar estaba al lado, no al frente, como si pudiera, por fin, descansar. Fui a buscar a Cael, no como luna que guía, ni como guardiana, fui como mujer que recuerda. Y lo encontré, no dando órdenes, no revisando estrategias, sino ayudando a enterrar a los caídos. Algunos eran enemigos, otros eran nuestros, pero esa palabra, nuestros, ya no significaba lo mismo. Nuestros ahora eran todos los que alguna vez habían tenido miedo, todos los que alguna vez habían pertenecido a ninguna parte, todos los que ahora tenían un hogar. Ellos luchaban por obediencia, me dijo Cael, mientras dejaba una piedra sobre un pequeño altar improvisado. Nosotros, por pertenecer. Asentí, porque pertenecer no era recibir un lugar, era ser invitado a construirlo. Pasaron días antes de que las espadas dejaran de estar visibles. Pasaron semanas antes de que el reino recordara cómo sonaba el canto de los mercados, el golpe de las herraduras en piedra, el ruido de los niños corriendo sin mirar sobre sus hombros. La guerra se fue del cuerpo mucho antes de irse del alma. Era extraño caminar sin armadura, y aún más extraño, aprender a vivir sin ella. Los exiliados no se marcharon, ni los obligaron, se quedaron, pero no como protegidos, como fundadores. Eran los únicos que habían vivido toda su vida sin un lugar al que pertenecer. Y ahora, curiosamente, eran los más sabios para construir uno. Nadie les dio tierras. Ellos eligieron las que habían sido abandonadas por el miedo, y las hicieron florecer. De verdad, no con poder, sino con manos, y con tiempo,
Las aldeas que antes estaban divididas por linajes ahora se mezclaban. Ya no había zonas de nobles o zonas de marginados. La primera escuela construida la hicieron juntos. Y en su entrada, en lugar del símbolo del reino o de la luna, pusieron una frase. 5 palabras. Aquí, nadie es demasiado distinto. Seikael nunca volvió a usar la corona, no porque ya no fuera rey, sino porque, según él, ahora el reino estaba en demasiadas cabezas, como para cargarlo en una sola. Las decisiones ya no se tomaban en salones cerrados, sino en círculos abiertos. Y ahí nadie preguntaba qué eres. Preguntaban, ¿qué puedes aportar? Y aunque parecía un detalle menor, no lo era, porque ese pequeño cambio era exactamente lo que habíamos defendido. Una noche, mientras el fuego crepitaba tranquilo, ya no como arma, sino como hogar, Kael habló. Antes, yo creía que gobernar era proteger al reino de sus enemigos. Ahora entiendo que gobernar es evitar que el reino se convierta en enemigo de sí mismo. Nadie respondió. No hacía falta. Esa noche, entendí algo que la luna ya sabía, pero que nunca me había atrevido a aceptar. El fuego que destruye y el fuego que protege viven en el mismo lugar. La única diferencia es lo que elegimos hacer con él. Habían pasado ya 40 días desde el final de la guerra, cuando llegó el momento más importante. No el más solemne, no el más impresionante, el más real. La primera ceremonia de unión entre linajes. No era boda real, no era compromiso político, era algo mucho más simple y más poderoso, una alfa sanadora. Se unía con un exiliado artesano, y nadie lo vio como raro, ni como histórico, ni como revolucionario. Lo vieron como posible. Ese día, sin saberlo, el reino dejó de ser un reino, y se volvió algo más grande, una comunidad, una promesa, una historia contada no por héroes, sino por gente. Y yo, que alguna vez creí que mi destino era alumbrar caminos oscuros, comprendí algo que cambió incluso mi reflejo. La luna no está hecha para guiar, está hecha para recordar lo que somos, cuando el fuego deja de quemar y empieza a sanar. Y bajo ese fuego nuevo, que ya no rugía, sino que respiraba, descubrimos algo que nunca antes habíamos tenido. No paz, no victoria, no poder. Descubrimos una forma nueva de existir, no solos, no obedeciendo, no huyendo, sino eligiendo. Y esa fue, finalmente, la primera mañana del reino que siempre estuvo escrito, pero jamás había sido contado. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal para más romances de alfas y lunas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y qué tipo de romance alfa quieres ver a continuación. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.